¿Qué tal 49ers Faithful? Bienvenidos a los 49ers, presentado por Manscaped. Tus San Francisco 49ers obtuvieron una enorme victoria sobre los Dallas Cowboys de 23-17 para avanzar a la ronda divisional y ahora enfrentarse a los Green Bay Packers. Les saludamos sus amigos Jesús Zárate junto a Carlos Justice. Y bueno, mi estimado Carlos, ¿qué partido nos regalaron los 49ers? Vamos a comenzar primero analizando lo que sucedió en el juego contra los Cowboys y después vamos a ver cuáles son las claves para el partido contra Green Bay. ¿Cómo estás? Pues emocionado después de una victoria, ¿no?, en playoffs y además una victoria contra un rival histórico como lo son los Dallas Cowboys. Y de visita, los Niners acaban siendo el único equipo de los 6 partidos de la ronda de comodín que ganan su partido de visitante. Los otros fueron por mucho ventajas de los locales en partidos que no fueron ni siquiera competitivos, ¿no? Y en este termina siendo competitivo. Yo creo que es una gran primera mitad de San Francisco que domina ampliamente a Dallas, pero después se va diluyendo eso y acaba siendo un partido ya no tan bien jugado, donde los errores, sobre todo de concentración, fueron los que hicieron la diferencia. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Lo bueno que también los Vaqueros, por ejemplo, hablando de las penalidades, ¿no? San Francisco tuvo algunos problemas con penalidades, pero también los Vaqueros, de hecho, ellos tuvieron más. Ellos tuvieron 14 contra 9 de los 49ers y eso ayudó también, pero estoy de acuerdo contigo. San Francisco inicia muy bien, sobre todo en esa primera serie ofensiva, imponiendo su voluntad, como lo habíamos dicho, ¿no? Que casi siempre mencionamos que San Francisco tiene que dominar las trincheras, pero porque sabemos que San Francisco es capaz de hacerlo. No todos los equipos son capaces de hacer eso. San Francisco, yo creo que es el equipo de la NFL quizás más físico y lo demostró ante el equipo de los Cowboys. No permitió ninguna sack sobre Garoppolo y también a la defensiva tuvo 22 presiones sobre Prescott y además derribaron también a Prescott en 5 ocasiones. Pero comencemos en orden, ¿no?, con la ofensiva. Ya hablábamos de esa primera serie donde San Francisco avanza muy bien para anotar el touchdown. Yo creo que también nuevamente el juego terrestre con Elijah Mitchell, 96 yardas. Deebo Samuel por tierra, 72 yardas. Eso nuevamente fue clave para San Francisco. ¿Tú cómo lo viste? Sí, definitivamente esas 170 yardas por tierra es lo que acaba ganando el partido para San Francisco, ¿no? Porque siempre lo decimos, si puedes imponer el juego terrestre y haces series largas y te comes el reloj, pues obviamente cuando tienes a la que en el papel era la mejor ofensiva de toda la liga, por lo menos en cuanto a puntos se refería, pues los limitabas, ¿no? Y no dejabas que entraran en ritmo. Y se notó muchísimo cómo precisamente no había ritmo en la línea ofensiva y en la ofensiva de Dallas al principio del partido, ¿no? Entonces, por eso, ese primer touchdown de Elijah Mitchell es una muestra de lo que significa San Francisco. Y una de las cosas que eran malas para Dallas en este enfrentamiento era precisamente que, a pesar de que Dallas tenía muy buenos números tanto en defensiva como en defensiva, las cosas donde había fallado fue precisamente los puntos fuertes de San Francisco. Porque Dallas, pues sí, tal vez conseguían muchas intercepciones y tal vez le completaron muy pocos puntos, pero le conseguían muchos puntos por carrera. Y eso es algo que San Francisco lo sabe hacer a la perfección, ¿no? Entonces, de a poco lo fueron dominando. Había carreras de más de 10 yardas, algunas consecuciones como en el touchdown de Deebo Samuel, que son 26 yardas en un solo movimiento. Entonces, en esas ejecuciones, pues obviamente le fuiste ganando la partida, ¿no? Brandon Aiyuk creo que hizo un trabajo enorme sobre Trevon Diggs. Hubo por lo menos 2 o 3 pases, porque todo el mundo tal vez se va a acordar del pase de Jimmy G que falla con Brandon allá por la banda, ¿no? En el tercer cuarto, que después viene la intercepción. Pero completó con él 3 veces antes de eso, una por el lado derecho y 2 por el centro, donde las rutas que le corrió Brandon Aiyuk a Trevon Diggs, que se supone es uno de los mejores corners de la liga con sus 11 intercepciones y lo dejó mordiendo el polvo, pues hicieron diferencia. También por eso Jimmy tuvo un buen primer arranque, ¿no? Y después lo que decías a la defensiva, ¿no? La presión que trajeron sobre Dak Prescott. Desde el principio, la primera serie ofensiva de Dallas es 3 y fuera, entonces es la mejor forma de arrancar un partido, ¿no? Te entregan el balón, anotas en una serie larga de 75 yardas y después vienes y los haces ir 3 y fuera, ¿no? Nunca pudieron establecer el juego terrestre. Zeke Elliott no fue factor, Tony Pollard no fue factor. Dak estuvo muy impreciso precisamente por toda esa presión que le acaba viniendo. Termina tirando una intercepción con K'Waun Williams. Entonces, creo que fue un partido redondo en esa primera parte. Después, cuando sale, sobre todo cuando viene la lesión de Nick Bosa, ahí comienzan a romperse un par de cositas, ¿no? Viene la lesión de Jimmy Garoppolo, que nos enteramos hasta el final del partido que la tenía, que tiene un esguince en el hombro. Entonces,
Jimmy comienza a perder gas a la hora de poder tirar, comienza a no ser tan preciso, y del otro lado, cuando ya no tienes la misma presión que estaba ejerciendo Nick Bosa, pues también tuvo que salir Samson Ebukam por un par de snaps. Entonces, esas cosas fueron mermando tantito al equipo y permitieron que entonces los errores de concentración, sobre todo en los pañuelos, pues le permitieran a Dallas entrar al partido. Pero Dallas, con todos esos pañuelos que se hizo ellos solos, era imposible que pudiera regresar en el juego, y en la prueba de la falta de concentración es la jugada final, ¿no? Dak trata de correr la pelota, se barre cuando tenía muy poco tiempo en el reloj y bueno, se le terminó la temporada en esa jugada. Sí, totalmente de acuerdo. Y tú mencionabas a Brandon Aiyuk. Sí, Brandon Aiyuk, la verdad que tuvo un muy buen partido, porque Trayvon Diggs, es cierto, llegaba con todas esas intercepciones, pero también permite muchas yardas. Entonces, un hombre como Brandon Aiyuk, que es excelente para correr sus rutas, varias veces lo dejó fuera de la batalla y estaba totalmente abierto para facilitarle las cosas a la ofensiva de los 49ers y a Jimmy Garoppolo. También Jauan Jennings, otra vez con atrapadas claves en momentos cruciales para mover las cadenas. Y bueno, ¿qué podemos decir de Deebo Samuel, no? Toda la temporada espectacular en los momentos de más presión, como lo mencionábamos, las 72 yardas por tierra, pero también por aire, con 3 recepciones y 38 yardas, ese touchdown de 26 yardas, impresionante. Y completando lo de Deebo, sobre todo en ese último touchdown, es todo el crédito que hay que darle a la línea ofensiva, porque para mí el jugador más importante en la defensiva de Dallas no era tanto Trevon Diggs, que llegaba con las 11 intercepciones, pero era Micah Parsons. Micah Parsons es un jugador que de norte a sur hace muchísimas cosas, que normalmente está teniendo presión sobre el quarterback, y tanto Trent Williams como el resto de la línea ofensiva no le permitieron ni siquiera oler a Jimmy Garoppolo. Micah Parsons no fue factor en este partido. A Marcus Lawrence tampoco pudo ser un factor en este partido. Muy poca presión del equipo de Dallas sobre Jimmy Garoppolo, y eso también hay que destacárselo, porque creo que el gran trabajo que hace la línea ofensiva, obviamente te digo, mucho de ese pass rush era pass rush, no es tanto para detener la carrera. Entonces, mientras no tiraras tanto el balón, que sí lo hizo San Francisco, pero no tanto porque pudo establecer el juego terrestre, pues bueno, no jugó en la parte fuerte del equipo de Dallas, y eso también le pasó factura. Sí, y eso es cierto, ¿no? Hay que darle mucho crédito a la línea ofensiva, las alas cerradas, como George Kittle, que también hizo un gran trabajo bloqueando. Muchas veces la gente se fija a ver cuántas recepciones tuvieron, cuántos touchdowns, pero yo creo que George Kittle en esta ocasión tuvo el impacto que siempre tiene bloqueando, ayudándole a la línea ofensiva, como tú decías, porque hay que darle mucho crédito a la línea ofensiva y también al fullback, Kyle Juszczyk, como decía, las alas cerradas, porque estaban enfrentando a un equipo que tiene una excelente forma de presionar a los mariscales rivales, y San Francisco no permitió ninguna captura, a pesar de que estabas enfrentando a hombres como Micah Parsons, también como Gregory, como Lawrence, y el equipo de San Francisco, la verdad que le dio bastante tiempo a Jimmy Garoppolo y no permitió que lo derribaran en ninguna ocasión. Y también el crédito para Jimmy, porque hubo jugadas donde se tuvo que deshacer rápido del balón y lo hizo con muchísima precisión, ¿no? Te digo, en la segunda mitad comienza a ser un poquito más impreciso por esa lesión en el hombro, pero tiene un par de pases, sobre un pase de pantalla en la primera serie ofensiva para Deebo Samuel en el flat, en la izquierda, que le viene la presión toda encima, ya tiene a Michael Parsons y a Lawrence y a Gregory encima, y termina convirtiendo, y se lo termina convirtiendo perfecto. Luego le vienen 2 presiones del otro lado, donde esa misma jugada, que de repente se te olvida cuando estás transmitiendo el partido, pero esa misma jugada donde vino la intercepción de Jimmy G en la segunda mitad, y había completado un pase exactamente igual con Brandon Aiyuk en la primera mitad, donde le viene la presión, tiene que salir del pocket, comienza a correr hacia la banda, y entonces tiene a Brandon de frente y le tira una bala que se queda con ella impresionante, y después Brandon se da la vuelta y consigue el 1º y 10, ¿no? Entonces también hay que darle crédito a Jimmy, que estuvo muy preciso incluso cuando le venía la presión. Sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, sin duda, la defensa, trabajo espectacular, porque no es fácil. Pierdes a Fred Warner, pierdes a Nick Bosa, que son jugadores de gran nivel, pero aparte también líderes, y sin embargo la defensa logró presionar a Dak Prescott en 22 ocasiones, como lo mencionábamos, también capturarlo en 5 ocasiones, aparte la intercepción de K'Waun Williams, hombres como Arik Armstead, como DJ Jones, Charles Omenihu, tuvo también un gran partido. Entonces, Jordan Willis, que de hecho es el que ayuda a que K'Waun Williams intercepte a Prescott con esa presión, destacado. Y además contra una línea ofensiva muy buena, ¿no? Tyron Smith y un par de los ofensivos, incluso hasta All Pros, ¿no? Tienes en esa línea ofensiva.
Y aún sin Nick Bosa pudiste seguirle llegando a la cara a Dak Prescott, ¿no? Y no lo dejaste entrar en ritmo, se comenzó a ver nervioso, se veía frustrado también. Lo mismo pasaba con los receptores abiertos, vimos que se encararon un par de veces, incluso con los jugadores de San Francisco. Entonces, esa frustración y el hecho de que no pudieran hacer nada ni con Tony Pollard ni con Zeke Elliott, porque cada vez que corrían el balón era pérdida de yardas, y todos los errores que tuvieron además en esa misma ejecución. Porque aparte de esas 22 o 23 presiones que le ponen a Dak, hay que contar todos los holdings que acaban marcándoles, porque eso es parte de esa presión. Porque el holding viene porque ya no puedes aguantar la presión, lo tienes que detener. Y eran 10 yardas que le estaban regalando también a San Francisco sin necesidad de hacer una captura, ¿no? Era una captura por pañuelo. Entonces, gran trabajo el que hace la línea defensiva. Al final me preocupa un poquito, y con eso creo que podemos hacer la transición al partido que sigue, que cuando viene la última jugada, cuando no se consigue ese 4º y 1, que eso no hace falta, para mí no hace tanto falta analizarlo porque me parece que son situaciones de juego, aunque sí creo que el hecho de que Jimmy sacara el snap un poquito antes de que Trent se acomodara, habla de lo que te digo, de la concentración. Después, a la hora de venir en el último drive, Dallas estaba armando un drive muy bueno, sí, contienen entonces en esa última jugada donde Dak tiene un error de concentración y termina barriéndose, pero en la semana 3 contra Green Bay, con ese mismo tiempo, los hicieron pagar. Entonces yo creo que de todas las cosas buenas que hizo la defensiva, es la única que creo que tienen que sentarse y analizarlo, porque se vive un partido donde ese mismo tiempo, en ese mismo lugar, no va a ser la misma historia. Sí, totalmente de acuerdo. Siempre hay cosas que corregir y bien lo mencionabas. Ahora los 49ers van a Green Bay, a Lambeau Field, porque están en la ronda divisional gracias a esa victoria sobre Dallas. Y entonces San Francisco se prepara para enfrentar al equipo que quedó sembrado número 1 en la NFC, por eso van de visitante. Un equipo que, por cierto, ya vieron en la temporada regular, y los 49ers pues estuvieron a punto de derrotar a Green Bay en esa ocasión. Lamentablemente no se pudo, sabemos cómo terminó ese partido. Se quedaron a 37 segundos de derrotar a Green Bay en esa ocasión. Ese partido fue en Levi Stadium, ahora van allá, como les decía, a Green Bay. Y entonces, ¿cuáles serán las claves, mi estimado Carlos, en ese partido de los 49ers contra los Packers? Mira, va a haber dos factores. Hay factores internos que son los del partido y va a haber factores externos. El factor externo que le puede ayudar a San Francisco es que si en Green Bay, en Lambeau Field, se van a estar a 2 grados centígrados y hay mucho viento y hay una ventisca y llega a haber nieve, va a ser ventaja para San Francisco. ¿Por qué digo eso? Porque a pesar de que están acostumbrados y que Aaron Rodgers ha jugado en esas condiciones todo el tiempo, no es lo mismo lanzar el balón en esas condiciones que condiciones más seguras, ¿no? Y eso le puede beneficiar a San Francisco. Entonces, para mí ese va a ser el primer factor externo. ¿Cómo va a llegar el estado del tiempo en ese día a Lambeau Field? Esa es una. Y por dentro, ya lo que tiene que ver con el partido y las cosas que sí tienes control, es hacer un partido parecido al de la semana 3, pero no teniendo que venir desde atrás. Creo que una de las ventajas, una de las cosas que ha corregido bastante el equipo de San Francisco y sobre todo de Miko Ryans, sobre todo porque ese partido fue en la semana 3 y a partir de ahí ha crecido mucho la defensa de San Francisco, es precisamente, primero en el juego terrestre, limitar la posibilidad de que Aaron Jones sea factor, que lo puedan encontrar en el flag, porque normalmente no lo van a... Green Bay va a correr pocas jugadas donde realmente entrega el balón y corre, no hace ese tipo de jugadas. Sabes que Aaron Rodgers es el que tiene la voz de mando y el que es el comandante de eso, pero Aaron Jones puede encontrar espacios donde se la pueda dar y un engaño, sobre todo si están pasando mucho. El engaño de play action de Green Bay funciona al revés. Crees que te van a pasar y acaban corriéndote la bola, ¿no? Entonces, detener la carrera, no permitir que Aaron Jones sea factor ni en el flat, ni cuando hace un route, un angle route para encontrarlo detrás en el segundo nivel. Y después, marcar a Davante Adams. En el partido anterior, en la semana 3, no habían tenido los corners un buen partido y ese día lo marcaron Lenoir, lo marcó Josh Norman, jugadores que hoy no son titulares con los San Francisco 49ers. Emmanuel Mosley, que estuvo un rato, pero no me acuerdo si se lesiona en ese partido y termina saliendo. Ahora seguramente será el encargado de estar ahí. Y el factor fundamental va a ser Ambry Thomas y el momento en el que están Jimmy Ward y Jaquiski Tartt. Porque todos esos elementos van a ser los que puedan limitar el hecho de que Aaron Rodgers pueda encontrar con mucho espacio, como le pasó en la semana 3, a Lazard, a Davante Adams, y ahí es donde San Francisco puede controlar el partido, porque en la defensa, de todas maneras, tuvieron capturas ese día, pudieron encontrar a Aaron Rodgers. Aaron Rodgers sale mucho de la presión, pero si no tiene espacio, puedes aprovechar que tu línea defensiva, y la ventaja que tienes de tener ese foreman rush, que solamente tienes que tirar a los 4 de enfrente, y después permitir que los linebackers y el nickel te ayuden a encontrar los espacios para no darle espacio a Aaron Rodgers a que pueda pasar, ¿no? Para mí esa es la clave.
Y después en ofensiva, ejecutar bien, correr el balón, como lo han estado haciendo, esa parte me parece perfecta. Y ver que también llega Jimmy, porque esa lesión en el hombro sí puede ser factor por las condiciones externas. Si no están las condiciones perfectas para lanzar el balón, tienes que darle un poquito más. Y si trae ese dolor en el hombro, no puede darse el lujo de fallar pases como el que falló con Brandon, de entregar la pelota como fue. Y además en el momento en el que entrega, ¿no? Porque pasa lo mismo. Esa intercepción que viene contra Dallas permite que Dallas respire un poquito. Y en el partido contra Green Bay, de hecho, fue al revés. Venía perdiendo San Francisco. Viene de atrás Jimmy con un gran momento, sobre todo en la segunda parte, para empatar el juego. Pero después viene esa jugada, si te acuerdas, donde acaba tirando el balón hacia atrás y entregando el balón. Ese tipo de jugadas son las que hay que limitar, porque con estos equipos, sobre todo en este momento ya de la temporada, ya no hay marcha atrás. Eso te puede costar la temporada. Entonces, nada más la ejecución y ponerle atención a esos detallitos es lo que puede salirte avante. Sí, exactamente, ¿no? Proteger el balón, evitar allí turnovers y también limitar las penalidades, ¿no? Porque contra un equipo como Green Bay no hay mucho margen de error. Y estoy de acuerdo con eso que mencionabas a la defensiva, ¿no? Porque todo va de la mano, Carlos. O sea, San Francisco puede presionar muy bien al mariscal, pero también la secundaria debe de aguantar un poquito más a Davante Adams para no permitir precisamente que Aaron Rodgers le lance tan rápido el balón, porque un mariscal élite como Aaron Rodgers sabemos que en menos de 2 segundos ya lanzó el balón, identifica rápidamente quién está desmarcado y lanza el balón muy rápido. Entonces tiene que ir todo de la mano, ¿no? La secundaria ayudarle a la línea defensiva a que alcancen a llegarle a Aaron Rodgers para derribarlo. Sí, bueno, yo creo que si vamos hombre por hombre en todos los equipos que quedan en los playoffs, tenemos 2 quarterbacks elite, que son muy por encima de todos los demás, con todo el respeto que nos merecen todos, incluso nuestro mismo Jimmy G. No creo que haya alguien a nivel de Tom Brady y Aaron Rodgers en este momento. Entonces, por eso se vuelve tan peligroso. Cómo reconocen las coberturas, cómo saben a dónde van a ir, y luego la velocidad, porque creo que no hay un tándem tan bueno hoy por hoy en la NFL como Rodgers-Adams. Por ahí yo creo que el que podría convertirse en un futuro en ese es el de Burrow Chase. Pero en este momento, la química y el entendimiento que tiene tanto Davante Adams con Aaron Rodgers no lo tiene nadie. Entonces, por eso es importantísimo que la secundaria esté muy atenta, porque a donde vaya Adams, ni siquiera tienes que darle suficiente tiempo a tu línea defensiva venir la presión, porque ahí no tiene que ver nada la presión de la línea ofensiva. La línea ofensiva va a hacer su trabajo. Pero si tiene un segundo Adams para hacer una ruta y desmarcarse, va a ser imposible marcarlo. Entonces, hay que cuidar esas cosas, hay que ejecutar bien. Y te digo, en ese caso, creo que el factor va a ser limitar el poder y el impacto que puede tener Aaron Rodgers, porque al final, en la semana 3, ganaron, sí, por un gol de campo de 51 yardas, porque también se le venía el tiempo encima. Pero esas dos pases completos que consigue al final me recordaron mucho a lo que estaba haciendo Dallas. Entonces, para mí, esa es la parte fundamental de la hora de defender de San Francisco. Sí, sin duda los equipos especiales, que por allí Green Bay también ha fallado en equipos especiales, así de que eso también va a ser clave para los 2 equipos. Pero bueno, le deseamos la mejor de las suertes a los San Francisco 49ers y los invitamos, por supuesto, a que escuchen ese partido. Los 49ers visitando a los Packers es este sábado 22 de enero a las 5:15 de la tarde, horario del Pacífico, con los comentarios de mi compañero Carlos Justis, la narración de su servidor Jesús Zárate. Lo puede escuchar usted en español por 49ers.com y también en la aplicación oficial de tu San Francisco 49ers.